¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Siempre seremos mejores amigos. Eso fue lo que puso David Ellefson en una foto reciente junto a Dave Mustaine que subió a su cuenta de Twitter. En una reciente entrevista cuando se le preguntó si su separación con Megadeth afecta solo su relación profesional con la banda o si también significa el fin de su amistad con el líder de Megadeth, Dave Mustaine dijo: "Mi punto de vista en eso es, las relaciones nunca terminan por completo, especialmente una en la que has tenido una especie de hermandad y una relación profesional y de amistad y todas esas otras cosas. Si estás en una banda no es como, amigo, es solo un negocio. Eres creativo, eres amigable, hay negocios, todas esas cosas están entrelazadas, todo es parte de eso". Mientras que David, por otro lado, dijo lo siguiente: "No le deseo a nadie mala voluntad, les deseo a todos lo mejor. Creo que esa es una de las formas de bendecirlo. Das lo mejor de ti y tu mejor energía y no guardas rencor por nada. En lugar de estar triste porque se acabó, alégrate de que haya sucedido alguna vez. Nosotros tenemos que vivir un sueño, tenemos que hacer algo que la mayoría de la gente nunca podrá hacer, y hay que hacerlo. Entonces, si es el tiempo de salirte, o es un tiempo de espera, lo que sea, déjalo ser". El fundador de Sixx:A.M. y Motley Crue, Nikki Sixx, es ahora un autor que fue 4 veces el más vendido del New York Times con su nuevo libro The First 21, How I Became Nikki Sixx, que ingresó en el puesto número 8 de la lista de tapas duras y el número 11 en la lista combinada de libros impresos y electrónicos. The First 21 se une a los otros 3 libros de Sixx, The Heroin Diaries, This Is Gonna Hurt y la biografía de Motley Crue, The Dirt. Además, The First 21 está en la lista de los más vendidos desde su lanzamiento el 19 de octubre, ocupando el primer lugar en la lista de libros de música rock de Amazon y en el top 40 general de biografías y memorias. The First 21 también ocupa el puesto 22 en la lista de los 150 libros más vendidos de Estados Unidos en la actualidad, así como el 9 en la lista de libros más vendidos de The Globe and Mail de Canadá. Metallica decidió demandar a Lloyd's of London por negarse a cubrir las pérdidas derivadas de la cancelación de 6 fechas en Sudamérica debido a la pandemia. Metallica alegan en una demanda cubierta en junio en el Juzgado Superior de Los Ángeles que la cancelación, abandono y falta de un seguro en las políticas de Lloyd's of London es una realidad por la negativa de la aseguradora de cubrir las pérdidas económicas de la gira cancelada. La demanda de la banda alega una interpretación de la política no razonable y restrictiva y buscan la finalización del contrato. De acuerdo con Business Insurance, un juzgado de Los Ángeles se negó a desestimar la demanda de Metallica contra Lloyd's of London por no cubrir las pérdidas económicas por los directos que la banda no pudo realizar en 2020 debido a la pandemia. Fueron concretamente 6 directos que estaban programados en Sudamérica en abril de 2020, unas semanas después de que comenzaran las restricciones en todo el mundo debido a la pandemia. La banda se vio obligada a posponer las fechas y después a cancelar por las restricciones sanitarias por los cuales no percibieron las pérdidas económicas. El juzgado superior confirmó que no pudo desestimar la demanda en este momento porque no se estableció qué causó las pérdidas. Metallica añade que Lloyd's of London no pueden decir que la pandemia es la causa más próxima de las cancelaciones, ya que hay otras causas alegadas que sí se ven cubiertas por el seguro. Dichas causas son restricciones de viaje, obligación de mitigar daños, la necesidad de cuarentena domiciliaria, como principales motivos para cancelar los directos, por lo que alegan que sí deberían ser cubiertos por las pérdidas. Por su parte, un representante de Lloyd's hizo un comunicado de prensa donde dijo lo siguiente: "Lloyd's no es una aseguradora, regula un mercado de aseguradoras independientes. Por esa razón no tenemos información de ninguna política específica ni de ninguna demanda en ningún evento, y no estamos autorizados a comentar aspectos que están en pleno litigio. Esta no es la primera demanda por cancelación que reciben Lloyd's of London. En el pasado ya Foo Fighters demandaron a la empresa por una problemática similar, cuando Dave Grohl se rompió su pierna en 2015 durante un concierto en Suecia, por lo cual se vieron obligados a cancelar 7 directos, los cuales mencionan en la demanda. La banda Memory Garden de Suecia anunció el lanzamiento a través de No Remorse Records de su nuevo álbum 1349 para el 17 de diciembre. El disco es un concepto que mezcla ficción con realidad, cuya historia se desarrolla en el año 1349 en plena Gran Plaga, y como adelanto la banda liberó el video de la pista que da título al disco, siendo esta la 8ª canción de los 9 que conforman el listado del álbum. Por otro lado, The Long Road North es el título del próximo disco de Cult of Luna. El mismo está programado para lanzarse el 11 de febrero de 2022 a través de Metal Blade Records, y marca una continuación
continuación del EP The Raging River de este año, el cual ya reseñamos y te dejamos arriba a la derecha de este video. Como es el caso con cada álbum de la banda en los últimos años, hay una gran cantidad de cambios de la dinámica y la densidad sónica, y tal vez más de lo habitual en The Long Road North. Según la banda, este es un disco que suena muy grande y cinematográfico, y como adelanto ya hay un single de 10 minutos de duración llamado Coldborn. Una de las bandas de renombre que también prepara su nuevo álbum es Sabaton. Los grandes del power metal nos traen The War to End All Wars, que sale el 4 de marzo del próximo año, bajo el sello Nuclear Blast. Esta obra consta de 11 pistas que vuelven a conformar un álbum conceptual inspirado en eventos relacionados con la Primera Guerra Mundial. Hammerfall anunció Hammer of Down. Este va a ser el 12º disco de la banda sueca de heavy metal, que va a lanzarse el 25 de febrero de 2022 a través de Napalm Records. El lanzamiento del álbum está precedido por la llegada del primer single y la canción principal, Hammer of Down, que ya tiene disponible en YouTube su video musical correspondiente filmado en el parque de atracciones Liseberg, en Gotemburgo, siendo esta la primera canción de las 10 que nos viene a presentar la banda. Dejando de lado un poco Suecia y ahora centrándonos más en Finlandia, Amorphis regresa para darnos su álbum de estudio número 14, titulado Halo. La puesta en venta de esta obra va a ser el 11 de febrero de 2022 a través de Atomic Fire Records, y como adelanto el grupo presentó el primer sencillo del álbum, siendo este The Moon, filmado por el reconocido director Patrick Ullaus de Revolver Film. Otros artistas que actualmente están trabajando en un nuevo álbum son la banda de black metal Gaerea, quienes anunciaron que ya comenzaron a trabajar en un próximo disco que es un seguimiento de Limbo, lanzado el 24 de julio de 2020. El grupo lusitano se encuentra ahora en el estudio de grabación de Miguel Tereso, anteriormente responsable de la producción de Limbo. Se espera que el nuevo lanzamiento se ponga en venta a través de Season of Mist en 2022, después de la conclusión de la gira promocional dedicada a la última publicación. Nile también está trabajando en un nuevo disco para el año que viene, donde la banda de death metal también planea hacer una gira por los Estados Unidos a principios de 2022. El nuevo álbum se lanza a través de Napalm Records, sello con el cual Nile firmó contrato recientemente. Y por último, los suecos Draconian publican el 17 de diciembre de 2021 a través de Napalm Records las reediciones en vinilo de sus álbumes Where Lovers Mourn de 2003 y Arcane Rain Fell de 2005. Ambos discos van a estar disponibles en vinilo doble en varios colores y van a estar limitados a 500 copias cada uno. Después de sacar The Saber el pasado octubre, Arch Enemy ahora anuncia que va a cerrar el año con un nuevo single titulado House of Mirrors, el cual se publica el 9 de diciembre. Obscura colaboró con el líder de Soilwork, Bjorn Street, para que participara como cantante invitado en el último single de la banda llamado When Stars Collide, de su nuevo álbum A Valediction. Los daneses Liblos presentan el video de su nuevo sencillo Says the Night, extraído del nuevo disco de la banda ya publicado. La banda de black metal Hate también sacó un nuevo video con una gran calidad de producción titulado Exiles of Pantheon, perteneciente a Rugia, su más reciente trabajo. Dicho video fue creado en colaboración con la agencia cinematográfica Nine Liter Film. Blind Guardian sacó su nuevo single Deliver Us From Evil. La canción es una primera muestra del nuevo trabajo de la banda que sale a la venta en septiembre de 2022. Immolation en los últimos meses entró al estudio para grabar las canciones de su nuevo disco, pero siguen dándonos material de su último lanzamiento, publicando esta vez el video de Rise the Heretics. Avatar presentó su nueva canción Construction of Souls, un single que se publicó junto con un libro para niños en el que se presenta la vida cotidiana que no es muy adecuada para los niños, en el universo paralelo de Avatar. Y Rivers of Nile, luego de la publicación de su grandioso disco The Work, ahora traen el video de su canción The Void from Which No Sound Escapes.